Esta historia ha tomado por asalto a Los Ángeles. Los rumores sobre ella se han propagado como un reguero de pólvora, provocando curiosidad y provocando especulaciones interminables. La ciudad está llena de preguntas, cada una más insistente que la anterior. ¿Qué sucedió realmente? Por eso he decidido contarla yo mismo, para compartir la verdad de ese fatídico día en términos claros y definitivos. Lo que viví exige ser contado, no solo para mi propia tranquilidad mental, sino para que todos puedan comprender la realidad de lo que se desarrolló ante mis ojos. Era el 12 de enero, un día grabado a fuego en mi memoria, y yo estaba de servicio durante uno de los incendios más catastróficos que Los Ángeles haya sufrido jamás. No fue un incendio común, fue un evento que dejó una marca indeleble en mi carrera y en mi alma. Hoy, los llevaré conmigo a esa noche desgarradora, revelando un encuentro que desafía una explicación simple. Esta fue más que una lucha contra las llamas. Fue una batalla contra algo oscuro, algo más allá de la comprensión humana. Sin embargo, en ese abismo de terror, también descubrí un destello de luz, una fuerza más poderosa que las sombras que amenazaban con consumirme. Permítanme presentarme. Mi nombre es Yuri y he servido como líder del escuadrón del Departamento de Bomberos de Los Ángeles durante 25 años implacables. He enfrentado innumerables infiernos, incendios que se extendieron kilómetros, redujeron hogares a cenizas en cuestión de minutos y dejaron vidas irrevocablemente cambiadas. Pensé que lo había visto todo, que nada podría sorprenderme o quebrarme. Pero esa noche fue diferente. Destruyó todo lo que creía entender. Cambió mi vida y puso a prueba mi fe de maneras que nunca imaginé. El día comenzó de manera ominosa para nuestra ciudad. Los Ángeles ya era un campo de batalla, asediado por implacables incendios forestales alimentados por un calor récord y meses de sequía inquebrantable. La tierra estaba reseca, cada centímetro de ella preparada para encenderse con la más mínima chispa. Recuerdo los detalles vívidamente, el viento seco y abrasador que soplaba a más de 60 kilómetros por hora, empujando las brasas por el aire como un ejército implacable. Era como si la naturaleza misma hubiera conspirado contra nosotros, forjando la tormenta perfecta para la destrucción. La llamada llegó esa tarde. Al principio, sonó como otro de los muchos incendios que habíamos abordado a lo largo de los años, grande, sí, pero manejable. Sin embargo, en una hora, quedó claro que no se trataba de una emergencia común. Las llamas se intensificaron a una velocidad aterradora, subiendo por las laderas y devorando todo a su paso. Mansiones, bosques de palmeras y vidas fueron devoradas en minutos por un monstruo que parecía insaciable. Cuando mi equipo y yo llegamos, el caos era abrumador. Las sirenas gritaban mientras saltábamos de nuestros camiones hacia un torbellino de humo y cenizas. Incluso a través de nuestros trajes ignífugos, el calor era insoportable, presionándonos como un peso físico. Arriba, los helicópteros arrojaban agua y espuma, esfuerzos aparentemente inútiles contra el infierno que ardía abajo. Era como si el fuego tuviera mente propia, una voluntad maliciosa decidida a resistir cada intento de dominarlo. Durante 18 agotadoras horas, luchamos. Normalmente, en tales condiciones, rotaríamos los turnos para asegurarnos de que todos tuvieran momentos para descansar. Pero esa noche, impulsado por un obstinado sentido del deber que definió mi carrera, me negué a abandonar las líneas del frente. A mi lado estaba Thompson, un veterano experimentado y un aliado de confianza. Juntos, trabajamos incansablemente, dirigiendo el feroz chorro de la boca de incendios hacia el núcleo del fuego, convencidos de que al menos podíamos frenar su avance implacable. Entonces el viento cambió y todo cambió en un instante. Una ola de calor abrasador me golpeó como una pared de fuego líquido. Desde la seguridad del camión, Thompson me gritó que retrocediera, pero no pude. Delante, escuché los gritos desesperados de las personas atrapadas dentro de una casa envuelta en llamas. Sus gritos atravesaron el rugido del fuego y me atravesaron el corazón. No podía abandonarlos, no cuando aún tenían una oportunidad.
Mis instintos de bombero, mi propia humanidad, no me lo permitían. En ese momento, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Seguí adelante, impulsado por una determinación absoluta, y caminé directo hacia una trampa. El fuego me rodeó, aislándome de mi equipo. Me rodearon llamas imponentes, su ferocidad sin igual. El cielo era un mar agitado de humo negro, convirtiendo el día en noche. Cada respiración era una agonía, el aire acre me arañaba los pulmones como garras invisibles. Aún así, seguí adelante, aferrándome a la desesperada esperanza de poder encontrar una manera de atravesar el infierno. Pero en el fondo, sabía que este fuego era diferente. No era solo una fuerza implacable de la naturaleza, se sentía vivo. Y mientras estaba allí, envuelto por su furia, me di cuenta de que no solo estaba luchando contra el fuego. Me estaba enfrentando a algo mucho más siniestro. Fue entonces cuando lo vi. Entre las rugientes lenguas de fuego, una figura monstruosa comenzó a tomar forma, imponente y aterradora. Era una grotesca fusión de fuego y sombra, su presencia sofocante y sobrenatural. Mi sangre parecía congelarse en mis venas, aunque el aire a mi alrededor era abrasador. No era un miedo común, era un terror primario que resonaba en lo más profundo de mi ser, como si estuviera contemplando el corazón mismo de la malevolencia. Entonces, como si hubiera sido convocada por una energía antigua y oscura, la criatura habló. Su voz gutural reverberó como un siniestro redoble de tambor, sacudiendo el aire a mi alrededor. Ahora no tienes escapatoria. Verás el verdadero fuego. En el momento en que esas palabras me llegaron, el mundo a mi alrededor pareció implosionar. La confusión me consumió mientras caía de rodillas, agarrando la boca de incendios en un inútil intento de anclarme a la realidad. Mi cuerpo se desplomó sobre el suelo lleno de escombros, pero extrañamente estaba consciente, no había perdido por completo el conocimiento. En un instante, sentí como si estuviera flotando, sin ataduras, viendo la escena desarrollarse desde arriba. Allí estaba yo, tirado entre los escombros y las llamas, mi cuerpo sin vida rodeado por el caos. Yuri yacía inmóvil cerca, mientras la voz de Thompson resonaba, gritando mi nombre con desesperación. Fue entonces cuando comprendí, estaba muerto. O, al menos, una parte vital de mí había sido arrancada de mi cuerpo. Una oscuridad helada se apoderó de mi esencia misma, tirándome implacablemente hacia las llamas. Mis piernas se sentían insustanciales, como cera derritiéndose en el calor, mientras esta fuerza siniestra atrapaba mi alma. Luché contra ella, agitándome, arañando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarme. Pero no había nada. Solo el calor abrasador y un vacío abrumador. El resplandor de las llamas se intensificó y el mundo a mi alrededor pareció distorsionarse, sus bordes deshilachados como un lienzo en descomposición. El fuego crepitante se transformó en un ritmo profundo y amenazante, como el latido del corazón de alguna entidad monstruosa. Las chispas se arremolinaban caóticamente en el aire, bailando como polillas frenéticas atraídas por la destrucción. De repente, la realidad se fracturó y fui arrastrada a través de lo que parecía un portal, una herida abierta en el tejido de la existencia. Lo familiar se disolvió, dejándome cara a cara con un paisaje infernal. Las llamas interminables consumían montañas irregulares de roca fundida, arrojando una luz espeluznante que pintaba la escena de tonos infernales. Arriba, el cielo se había desvanecido, reemplazado por una extensión agitada de color carmesí, surcada por vetas de relámpagos negros. El aire apestaba a azufre, el hedor acre desgarraba mis sentidos, mientras un calor opresivo me oprimía con una intensidad inhumana. Había luchado contra incendios a lo largo de mi vida, pero esto era diferente. Estaba vivo, una entidad monstruosa que se alimentaba de agonía y desesperación. En medio de este infierno, apareció de nuevo, la misma figura demoníaca que había emergido del muro de fuego. Esta vez, no estaba oscurecida por las llamas. Estaba de pie frente a mí, su forma sólida pero cambiante, envuelta en una capa viviente de humo y brasas. Su mirada me atravesó,
un odio palpable que parecía envenenar el aire. Cuando habló, su voz era una sinfonía de susurros fracturados, disonantes y espeluznantes. Bienvenido al infierno. Aquí verás la verdad sobre lo que eres y lo que te espera. El peso de sus palabras me presionó, aplastando mi determinación. Alrededor de la criatura, innumerables otras formas oscuras se retorcían en un tormento incesante. Estos no eran demonios comunes, ni caricaturas con cuernos de la tradición antigua. Eran seres amorfos, sus formas fluidas y caóticas, una fusión grotesca de sombra y llama. Sin embargo, dentro de sus formas retorcidas, vi rastros de humanidad, rostros distorsionados congelados en gritos silenciosos, manos arañando el aire, pies tropezando en el suelo fundido. La tierra misma parecía viva, palpitando con el sufrimiento de innumerables almas. Cada paso que daba provocaba un gemido débil y desgarrador, como si el mismo suelo llorara su condenación eterna. Luché por mantener la cordura, pero el implacable espectáculo me llevó al borde del abismo. Entre las sombras, algunas figuras se aferraban a fragmentos de sus vidas anteriores. Un hombre estaba arrodillado, agarrando una fotografía arrugada como si fuera un salvavidas. Otra figura se aferraba a una aparición de comida que se desintegraba en el momento en que tocaba sus manos. Eran recuerdos, fragmentos de culpa y arrepentimiento, que repetían sin cesar su miseria. Una figura me llamó la atención, una mujer joven vestida con harapos carbonizados, con las manos ennegrecidas mientras sostenía una carta contra el pecho. Lágrimas, negras como la tinta, corrían por su rostro mientras murmuraba sobre traicionar la confianza de su madre por dinero. Sus palabras resonaron, cargadas de dolor, y me di cuenta de que estaba condenada a revivir ese momento de traición por la eternidad. A medida que me adentraba más en ese abismo, sentí una atracción morbosa, a partes iguales de terror y una inexplicable necesidad de comprender. Cada sombra susurraba historias de codicia, mentiras y asesinatos, sus pecados grabados en el aire sofocante que me rodeaba. Los ecos de su angustia reverberaban, golpeándome con una fuerza que era tanto física como emocional. Miré fijamente el corazón de esta pesadilla interminable, y por un momento fugaz, consideré la magnitud del mal que había dado origen a un lugar así. Era un reino no solo de castigo sino de absoluta desolación, un espejo retorcido que reflejaba las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. El infierno se sentía como el reflejo retorcido de nuestros miedos más profundos, un espejo grotesco para nuestros secretos no dichos. Era imposible no establecer paralelismos con el mundo que conocía, con las innumerables formas en que nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia destrucción. Cada atrocidad era un eco más pequeño de los horrores que se cernían aquí. El pensamiento me golpeó como una revelación, tal vez el infierno no sea simplemente una dimensión lejana, sino una semilla enterrada en lo profundo de cada uno de nosotros, esperando crecer. Mientras me quedaba paralizada, la criatura emergió de la oscuridad, un ser imponente de fuego y sombra. Sus pisadas eran un estruendo atronador, cada paso hacía que el suelo bajo mis pies crujiera en protesta. Su presencia era sofocante, un peso que presionaba contra mi alma y llenaba mi mente de un pánico primario. Mi cuerpo se preparó para un ataque, para el dolor abrasador del fuego o las garras, pero no atacó. En cambio, su voz se alzó de nuevo, cruel e implacable, cortando el silencio opresivo. Escucha a tus almas mientras se desnudan. Ve la verdad, bombero. Este es tu destino, si persistes en vivir la mentira. Las palabras aterrizaron como un golpe en mi estómago, dejándome sin aliento. Mis rodillas amenazaron con ceder mientras las implicaciones se filtraban en mi mente. No solo hablaba de tormento o castigo, estaba sugiriendo que yo también era cómplice. Que, de alguna manera, estaba destinada a este infierno. Una parte de mí quería gritar, negar que alguna vez podría pertenecer a un lugar así. Pero otra parte, más pequeña y silenciosa, susurraba la amarga verdad: nadie está libre del pecado. Hasta el hombre más honesto puede tropezar con la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras escudriñaba la interminable extensión del infierno. A dondequiera que miraba,
El paisaje era el mismo, ríos de fuego, cielos ahogados por la ceniza y el aire lleno de los gritos angustiados de los condenados. No había refugio, ningún santuario. Lo peor de todo, no había sensación de hogar, solo la sensación inquebrantable de estar completamente perdido. Un anhelo desesperado me consumía, quería regresar a mi cuerpo, a mis compañeros en el fuego terrenal que ahora parecía un mero destello en comparación con este furioso infierno. En medio de mi terror, una pregunta comenzó a surgir, terca e insistente. ¿Qué quería esta criatura de mí? ¿Por qué me mostraba esta pesadilla? Sus brillantes ojos rojos, como brasas ardientes, parecían atravesar mi ser. Cuanto más miraba, más sentía que sus intenciones iban más allá de la intimidación. Quería algo, mi alma, tal vez, o mi complicidad en algún plan insidioso. El pensamiento se agitaba en mi mente mientras permanecía temblando, con un sudor frío corriéndole por la cara. La criatura hizo un gesto con una mano con garras, apartando un velo de llamas como una cortina. Más allá, se materializó una visión de Los Ángeles. Pero no era la ciudad que recordaba, la ciudad de playas doradas, calles bordeadas de palmeras y sueños iluminados por el sol. Esta era una ruina desolada. Los rascacielos se inclinaban como si se inclinaran ante una fuerza invisible, las carreteras estaban fracturadas y desmoronadas, y en el centro de todo había un inmenso cráter, que arrojaba humo y fuego como la boca del mismísimo infierno. La vista me golpeó con un nuevo tipo de horror, uno que rivalizaba incluso con el infierno que me rodeaba. La voz del demonio se suavizó hasta convertirse en un susurro siniestro, goteando alegría malévola. Los Ángeles es mi ancla en tu mundo. Es un refugio para aquellos que codician la fama y la fortuna, un caldo de cultivo para la idolatría y la corrupción. Cada acto de avaricia, cada traición, cada pecado fortalece mi dominio. Cuanto más se pudre tu ciudad, más ancho se hace el puente entre este reino y el tuyo. La visión cambió y me arrastró más profundamente hacia su tapiz macabro. Vi un gran palacio, cuyas paredes resonaban con gritos inhumanos mientras se desarrollaba un ritual siniestro en su interior. Figuras encapuchadas se congregaban en las ruinas de otro edificio, cantando en tonos guturales. Más lejos, un desfile de decadencia y depravación marchaba, coleccionistas de arte intercambiando tesoros por poder, cineastas trocando sus almas por fama. Cada escena alimentaba el infierno ardiente en el cráter, un corazón negro que latía con energía malévola. Destellos de memoria afloraron, recordando historias que una vez había descartado. Hombres sin hogar en Skid Row habían hablado de sectas secretas, reuniones de medianoche en los sótanos ocultos de Hollywood y rituales demasiado oscuros para comprender. Lo había atribuido a delirios o paranoia nacidos de las dificultades. Sin embargo, allí estaba, prueba de que el mal prosperaba, de que Los Ángeles era una puerta al abismo. La visión se reproducía como un siniestro rollo de horrores. Vi a celebridades sucumbiendo a su codicia, con sus rostros deformados por la angustia mientras su ambición los consumía. Gerentes despiadados sellaban contratos manchados de sangre, mientras los productores orquestaban fiestas secretas impregnadas de perversión y corrupción. Cada momento era un ladrillo en los cimientos de este puente impío, cada pecado un peso que presionaba mi corazón. La carga era sofocante, como si yo estuviera cargando con el peso de su culpa colectiva. La criatura continuó, su tono destilando ironía y satisfacción. Mira, bombero, este es el futuro que tu especie ha sembrado. Un profundo abismo se abría ante mí en la visión, amenazando con tragarse no solo una ciudad sino un mundo entero. Un cráter que consumiría todo, cada esperanza, cada sueño, cada pizca de la creencia de la humanidad en la salvación. Mi corazón se encogió cuando imágenes de los barrios que amaba aparecieron en mi mente, niños riendo en los parques, parejas paseando por la costa al anochecer. ¿Podría todo eso realmente desaparecer en un apocalipsis infernal? Pensé en una pequeña capilla en las afueras de Elmwood, donde solía encender velas después de los turnos más duros. No era gran cosa, solo un humilde santuario, pero su luz siempre había sido un silencioso recordatorio de resiliencia y gracia.
Recé para que la luz nunca se apagara. Sin embargo, incluso cuando la desesperación se apoderó de mi alma, algo más profundo se agitó, una rebelión. No podía aceptar que el mal prevaleciera sin que el bien ofreciera resistencia. No, no era perfecta, ni mucho menos una santa, pero no estaba lista para darme por vencida y dejar que este monstruoso destino siguiera su curso. Mientras el demonio seguía distorsionando su visión de la ruina, mi ira crecía. Una sensación de injusticia ardía dentro de mí, pero se combinaba con un miedo paralizante. Mi voz me falló, atrapada en algún lugar entre la rabia y el terror. El calor sofocante, el peso de mis propios fracasos y la gran magnitud del mal que irradiaba esa presencia me dejaron paralizada. No solo estaba horrorizada, estaba tentada. Había en mí una oscuridad, tenue pero insidiosa, que me susurraba rendición. Me instaba a abandonar la esperanza, a ceder a la idea de que la resistencia era inútil. La criatura, tan aguda como siempre, percibió mi vacilante determinación. Gruñó en burla, sus ojos despectivos taladrándome. Sin embargo, como guiada por la providencia, la visión apocalíptica comenzó a tambalearse, disipándose en el humo acre. El paisaje urbano devastado se desvaneció y me encontré una vez más en ese infierno estéril de tierra quemada y llamas implacables. La criatura todavía se cernía ante mí, pero ahora entendía que lo que había visto no era una ilusión. Era una advertencia, un atisbo de un futuro que aguardaba a la humanidad si continuábamos por ese camino destructivo. Quería gritar, lanzar acusaciones a ese ser grotesco, exigir respuestas. ¿Por qué destruir lo que es hermoso? ¿Por qué atacar un mundo tan lleno de potencial? Pero no hubo respuestas. En cambio, la cruda verdad quedó suspendida en el aire como ceniza, la propia corrupción de la humanidad es el puente al infierno. El lugar que yo llamaba hogar, Somerset Tree, la ciudad aclamada como la ciudad de los ángeles con toda su ambición y brillantez, sería el primero en caer si nos negábamos a cambiar de rumbo. El pensamiento me dejó sin aliento. Aún así, una débil brasa de esperanza se negaba a morir dentro de mí. Si un infierno tan palpable podía existir, entonces seguramente también debía haber un poder capaz de contrarrestarlo. Todavía no sabía qué era ese poder ni dónde encontrarlo, pero sabía una cosa, tenía que intentarlo. Justo cuando el demonio parecía estar listo para reclamar la victoria, una explosión de luz iluminó la oscuridad detrás de mí. No era el duro resplandor del fuego, sino una luz radiante y pura que traía paz en lugar de dolor. Me di vuelta y lo vi, una figura envuelta en un resplandor blanco que no lastimaba los ojos, sino que calmaba todos los miedos. Un hombre cuya presencia irradiaba una fuerza y una compasión infinitas. Supe de inmediato que era Jesús. Su mirada se encontró con la mía y sentí un calor que llegaba más profundo que cualquier llama, un calor que llenaba las partes más vacías de mi alma. No era solo calor, era amor, un amor tan vasto y absoluto que parecía inundar todo el paisaje. Cada rincón de ese infierno retrocedió ante su presencia. Las llamas, que antes eran imparables, vacilaron, su furia se extinguió. La criatura demoníaca retrocedió, silbando y gruñendo como un animal acorralado. Por primera vez, vi miedo en sus ardientes ojos rojos, como si reconociera una autoridad a la que nunca podría desafiar. A nuestro alrededor, la oscuridad comenzó a temblar, vacilando como una llama parpadeante que lucha contra un fuerte viento. La figura radiante de Jesús volvió su mirada hacia mí, y con una voz que transmitía tanto la infinita dulzura como el poder del universo, habló: «No temas, Daniel. Lleva mi mensaje. Recuerda, Dios es el camino, el único camino. Pronto, vendrá una guerra espiritual. Debes decidir de qué lado estar y ayudar a otros a encontrar la fe y la luz». Sus palabras atravesaron mi corazón, encendiendo una calidez diferente a todo lo que había sentido antes. A pesar del terror y la desesperación que había presenciado, comprendí que había una salida, la fe. No era la esperanza fugaz y frágil de este mundo, sino algo mucho más profundo, un fuego de amor y convicción capaz de superar el odio y la violencia que había encontrado. En ese momento,
Un versículo de la Biblia surgió en mis pensamientos con vívida claridad: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Otro siguió rápidamente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando la visión se disolvió en un resplandor radiante, sentí una oleada de vértigo y una sacudida aguda en el pecho, como si mi alma hubiera sido arrancada momentáneamente de mi cuerpo. Luego, de repente, volví a abrir los ojos al mundo terrenal. Las sirenas estridentes, el crepitar distante de las llamas y el olor acre del humo me anclaron en la realidad. Sin embargo, dentro de mí, todo había cambiado para siempre. Cuando recuperé la conciencia, me encontré tumbada en una cama de hospital, respirando con dificultad y con la mente dando vueltas. A mi lado estaba mi compañero, Harrison, con el rostro demacrado por el cansancio pero iluminado por una sonrisa de puro alivio. Mientras yo luchaba por incorporarme, me explicó que me había visto desplomarme en medio de las llamas y que había corrido un riesgo inmenso para ponerme a salvo. Los médicos le habían dicho que mi corazón se había parado pero que luego, inexplicablemente, había vuelto a latir, como por un milagro inexplicable. Fue el primero de muchos sucesos que desafiaban toda lógica. Durante las siguientes 24 horas, permanecí en un estado de semiconsciencia. Mi sueño se vio plagado de pesadillas que me arrastraban de nuevo al infierno de fuego y a la figura inquietante a la que me había enfrentado. Cada vez que cerraba los ojos, oía gritos ahogados y veía fugaces destellos de ese ser monstruoso. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón ardía una nueva fuerza, un recuerdo de luz divina y amor infinito que se negaba a dejar que el miedo me consumiera. Harrison, siempre escéptico, se quedó a mi lado a pesar de sus dudas. Si todavía estás viva, dijo con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación, entonces supongo que significa que tienes más trabajo que hacer, sin importar lo que te esté esperando ahí afuera. Sorprendentemente, mi recuperación desafió las expectativas. Los médicos, inicialmente preocupados por mis quemaduras, observaron con incredulidad cómo mi cuerpo sanaba más rápido de lo que creían posible. Día a día, las heridas se cerraban y el dolor en mi pecho se desvanecía rápidamente. Era como si mi cuerpo se hubiera imbuido de energía renovada, y en una semana, pude ponerme de pie y dar mis primeros pasos por los pasillos del hospital. No pasó mucho tiempo antes de que notara algo extraño, una marca en mi hombro izquierdo. Al principio, la descarté como una quemadura común, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. La forma era inconfundible, pequeñas e intrincadas llamas grabadas en mi piel, casi vivas en sus detalles. Los médicos lo atribuyeron a un patrón de quemadura inusual, pero nadie podía explicar por qué no encajaba con ninguna clasificación médica. No era una cicatriz, era una marca. Un recordatorio constante del umbral que había cruzado, como si me susurrara en un desafío silencioso: has visto más allá de este mundo. Nunca lo olvides. Traté de ignorarlo, de fingir que no estaba allí, pero el hormigueo en mi hombro no me dejaba olvidarlo. Me perseguía, obligándome a revivir esos momentos de puro terror. Algunos colegas de la estación, aquellos con una fe más profunda, susurraban sobre batallas espirituales y advertencias apocalípticas, haciendo referencia a escrituras sagradas y símbolos ominosos. Por un momento fugaz, temí que la marca en mi hombro fuera un vínculo inquebrantable con la oscuridad que había encontrado. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Apenas 2 días después, la marca desapareció. Una mañana, cuando me toqué el hombro, encontré mi piel suave e inmaculada, como si las llamas nunca me hubieran quemado. Sin embargo, incluso sin un recordatorio físico, sabía que el recuerdo de esa experiencia permanecería grabado en mi alma para siempre. Una vez que me dieron el alta del hospital, me quedó claro que no podía guardármelo para mí. Harrison, siempre con su presencia tranquila y constante, estuvo a mi lado sin hacer preguntas. Aunque admitió que no entendía del todo por lo que había pasado, creía que era algo extraordinario, algo más grande que cualquiera de nosotros. Entonces me di cuenta de que era mi deber compartir lo que había presenciado, la presencia tangible del mal,
pero también el poder innegable de una luz más grande que cualquier oscuridad. Reuniendo mi coraje, comencé a contar mi historia a algunos colegas de confianza. Describí el infierno que había visto, la presencia opresiva del demonio y la angustia de las almas perdidas. Algunos escucharon con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra, otros lo descartaron con sonrisas escépticas. Pero no dejé que sus dudas me sacudieran. Sabía que se me había confiado una misión superior, algo mucho más allá de mi capacidad de comprender por completo. Ese viaje al borde de la vida y la muerte me había enseñado una verdad innegable: nuestra existencia es más frágil de lo que jamás imaginamos, y el mal no es un concepto lejano. Es una fuerza real, lista para atacar si bajamos nuestras defensas. Sin embargo, igual de real, igual de poderosa, es la elección de aferrarse a la esperanza. Incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay un camino de luz para quienes estén dispuestos a abrirle el corazón. Si hay un mensaje que deseo dejarles, es este: nunca hagan la vista gorda ante el dolor o la desesperación que los rodea. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar una vida, tal vez incluso salvar un alma. He visto el infierno con mis propios ojos, pero también he sentido la gracia de Dios, una fuerza tan profunda que puede romper incluso las cadenas más pesadas del miedo en un solo momento. Por eso, les pido que recuerden esto: la oscuridad nunca es eterna. Una sola chispa, por débil que sea, puede iluminar incluso las sombras más profundas. Depende de cada uno de nosotros alimentar esa chispa, avivarla hasta convertirla en una llama que arda con valentía y compasión. A veces, basta con un acto de amor para iluminar un mundo entero. Si has llegado hasta aquí, cuéntamelo en los comentarios con un amén o el nombre de tu ciudad o país, un gesto sencillo que nos recuerda que todos estamos conectados. Comparte esta historia con 3 personas que tal vez necesiten escucharla y, al hacerlo, conviértete en un mensajero de esperanza e inspiración. Si, en cambio, decides ignorarla, recuerda: es posible que estés desaprovechando la oportunidad de marcar una diferencia cuando más importaba. Por último, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para descubrir más historias como esta, historias que pueden inspirar, desafiar y traer luz a tu vida. Gracias y que tengas la bendición de la paz y la fortaleza.